Vamos a platicar a continuación con el padre Flor de María Rigoni, director del albergue Belén en Tapachula, Chiapas. Padre, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por haberme escogido y vamos a intercambiar porque no quiero que sea una entrevista donde unos escuchan y otros hablan. Usaste la palabra diálogo y me parece que es una buena premisa. Padre, ¿cómo inicia la vocación para trabajar con y por las y los migrantes? Te agradezco la pregunta, porque es un poco el corazón de mi misión. Yo entro a los 11 años a una congregación que nació exactamente en 1887 para responder al drama y en unos momentos tragedia de los italianos que dejaban Italia después de la unificación y iban a Estados Unidos y fundamentalmente Brasil. Nuestro fundador, el obispo Scalabrini, llega a definir los que nosotros hoy llamamos coyotes, enganchadores, los definía buitres de carne humana, porque eran vendidos en la plaza peor que las vacas, porque a las vacas por lo menos no las engañas en el sentido. Ahí le vendían ilusiones, le vendían mentiras codificadas, lo que pasa hoy con la trata, con otros migrantes que caen en estas redes internacionales. Y nuestra misión es exactamente cuidar de personas que por X causa dejan su tierra. Entonces, migrantes, deportados, solicitantes de refugio y desde hace 6 años víctimas de trata laboral y aquí fundamentalmente sexual. ¿Desde hace cuánto tiempo está instalado este albergue aquí en Tapachula? Aquí en Tapachula hemos cumplido 17 años. Hemos recibido hasta ahorita 89,000 centroamericanos, como mayoría. En años pasados tuvimos un flujo de Ecuador hasta que la Guardia Costera Americana detuvo los primeros barcos a lo largo de las costas de Guatemala, los entregó aquí a la Marina y los deportaron directamente. Yo ya estaba aquí y prácticamente este flujo paró. Hay unos que otros que vienen de afuera de América Central y tuvimos flujos muy distintos en solicitantes de refugio con ACNUR. Con decirte que llegó gente de Nepal, de Bangladesh, de Pakistán, un grupo de unos 50 iraquíes durante la guerra del Golfo. Y el Cuerno de África arrojó un número muy importante, casi 1,000 en 2 años, de Etiopía, Somalia y Eritrea. Ahora el número más alto viene de Nigeria por los conflictos de carácter, se dice religioso, pero fundamentalmente son tribales. ¿Son distintas las razones para decidir migrar de, por ejemplo, las personas centroamericanas, de quienes vienen de Asia o vienen de África? Muy buena pregunta. Si hablamos de migración, hay una plataforma común que puede extender a todo el mundo. La pobreza, desastres naturales que últimamente como que se han venido agraviando la situación, y en sociedades ya un poco más arriba del umbral de la pobreza, gente que quiere subir más en la escala social, quiere dar una cultura, una universidad a sus hijos. Entonces la migración es de tipo económico, pero al mismo tiempo es también para mejorarse.
cuando para muchos es sobrevivencia. Luego tenemos que añadir claramente lo que México en los años pasados, ahora serán 30 años, no recuerdo el año, pidió el convenio de Cartagena por la violencia desatada por guerras civiles, por dictaduras, y aunque no haya como en un Salvador, en un Honduras en este momento, en Guatemala, no hay dictadura, no hay guerra civil, hay una violencia que prácticamente se extiende en todo el territorio. Si a esto le anudas el hecho que prácticamente no existe una verdadera justicia, entonces esta violencia tiene el poder de expulsarte sin llegar a tener todas las premisas para que te den el estatuto de refugiado. Son aquellos famosos flujos mixtos que salen continuamente en los grandes foros internacionales, pero los países receptores de migración no quieren aceptar la nueva terminología y la nueva realidad. Esta es la nueva visión que me parece México todavía no ha sabido o no quiere asumir. Yo no puedo olvidar una panorámica que nos dieron en el Consejo Consultivo de Migración, ahí en Homero, en México, hace como 8 años atrás. Comparando las economías de Colombia, Venezuela, todo el Caribe y todo Centroamérica, esta economía no llega al 72% de la economía de México. México tiene que empezar a concebirse en términos macroeconómicos, en un país que ya no es emergente, que podría entrar como uno de los BRICS de hace pocos años. De hecho, un estudio hecho por un pool de bancos en Londres prevé que para el 2020 México estará en los primeros 8 economías mundiales. ¿Qué quiere decir? La historia lo demuestra. Hay un imán económico con desarrollo y hay pedazos de fierro que son jalados por este imán. Y además México, a diferencia de años atrás, tendrá que verse como país de inmigración para los coletos blancos, o sea, ingenieros, profesionales de alto nivel, los que en Europa reciben el pasaporte azul o la tarjeta azul, porque son high qualified. Y nosotros lo estamos viendo claramente aquí en esta frontera. Primero, hagamos una premisa que pocas veces se toma en cuenta, pero que todas las universidades del mundo conocen y sobre todo los empresarios. El IQ del migrante es por lo menos un 30% superior al promedio nacional, del país que deja o del país donde llega. ¿Por qué? Hablamos así, cara a cara. ¿Quién de nosotros se avienta un viaje de 4.000 kilómetros sin documentos, sin dinero, muchas veces ni siquiera una dirección a dónde llegar? Y a pesar de que la migración sea rechazada, sea perseguida, sea objeto de chivo expiatorio delante de cualquier desajuste que pase en una comunidad o en un país, el migrante apuesta que alguien le abre camino, que alguien lo acoge.
que alguien necesita de él. Si no, sería un loco. Y puedes encontrar unos aventureros de este tipo, mas no masa de 100.000, de 500.000 que cada año se mueven tan solo en este continente norte. Digo, hoy que Estados Unidos está regresando miles de mexicanos desde adentro de Estados Unidos, México tendría que darles un tipo de diezmo, porque por años y años han enviado miles de millones en remesas, resolviendo problemas que el Estado tenía que haber resuelto. Y la licenciada Guillén lo tomó muy en serio y sé que está por lanzar un programa de amplia visión para la gente que regresa. Porque es muy fácil decir, regrésate a tu casa. ¿Cuál casa? Cuando muchos de ellos casi ni hablan español. Padre, ¿cuál es en su experiencia? Pues tienen la primera casa que se abrió está en Tijuana, la segunda en Ciudad Juárez, está esta en Tapachula. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fronteras? Una frontera muy distinta. Para resumirte en 2 palabras, los mexicanos del norte miran a Estados Unidos como David al Goliat. Aquí los mexicanos del sur miran a Centroamérica como Goliat hacia David. Y lo discutíamos en esta semana pasada en El Salvador, que estábamos reunidos 20 representantes de área de nuestra congregación desde Canadá a Centroamérica. México se siente ya superior y el centroamericano claramente mira a México, si no como el mexicano mira a Estados Unidos, claramente en un peldaño superior. A ver, quisiera contestarte con lo que será el lema de nuestro 5º Foro Internacional que será en Berlín este año. Partiendo de los 25 años de la caída del muro, el lema que hemos acuñado es: los muros dividen, la migración construye, enlaza. Es tiempo, y esto es una lastra de México. La ley de población había considerado el migrante o el extranjero en general, con excepciones de las grandes aperturas de la Guerra Civil Española, del golpe de Estado de Pinochet, que son islas, digamos, donde dieron refugio, consideraba al extranjero y al migrante como un posible incursionista en el sistema, porque sí, lo digo sin miedo, el PRI había instaurado un sistema en el sentido ruso. Era un tipo de dictadura de mucho control. La ley de migración que es, no podemos llamarla nueva porque es la única, es la primera verdaderamente ley de migración, cambia por completo la perspectiva. El migrante como oportunidad. El migrante como alguien más que entra en el mercado del trabajo, que entra en el mercado de la sociedad mexicana, donde juntos construimos una política, una relación, una multicultura, donde la aportación de muchos crea la unidad del Estado. Esto suena bien, pero desde una lógica como macabra u oscura, yo pienso en tal vez la responsabilidad que tienen los gobiernos, no me voy a referir simplemente al de México, pero pues a fin de cuentas la persona que migra no tiene, por ejemplo, no tiene una ciudadanía si llegan a México, o sea, son personas que no votan, y son personas que a muchos políticos, a muchas personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones o de ejercer acciones, no les van a interesar nunca porque pues, simplemente no ven que les deje un beneficio directo.
Yo personalmente no sería, Carla, tan radical, porque ahora desconozco los números. Hasta hace unos años se llegaba tan solo aquí en Chiapas a 7, 8 mil regularizaciones migratorias. Tuvimos un momento donde con ser latinoamericano a los 3 años podías aplicar para la ciudadanía. Hoy creo que son otra vez 5. Yo soy extranjero, nacionalizado mexicano. Ya he votado desde Fox, Calderón y Peña Nieto. La capacidad de involucrar a la migración depende de la sociedad civil y del Estado. En Europa esto ya lo hemos superado desde hace años, con discusiones. Cuando yo estaba allá era un punto muy fuerte, pero la tecnología hoy, el Internet, la noticia que te llega en un momento, rompe muros, rompe fronteras. Tú puedes ser un opositor, digamos, de los africanos, puedes ser un racista, y tu hijo o tu niña chatea con un africano, con un japonés. Y que tú quieras o no, esto crea una plataforma común. Los intercambios culturales, comerciales, un México que se está abriendo. Padre, la cuestión de que muchas madres centroamericanas vienen a México, entran por Chiapas y vienen aquí a tener a sus hijos, ¿es algo que en su momento usted lo observó? La historia siempre, decía el filósofo italiano Giambattista Vico, sus ciclos y reciclos. Centroamérica está reciclando lo que la frontera norte de México ha hecho por años y sigue haciendo. Ir a dar a luz al otro lado para que los hijos sean americanos. Y te confirma lo que te decía antes, que Centroamérica ve a México ya, con otros ojos. Nosotros aquí recibimos mamás que están en el 8º, 9º mes. Y con eso, automáticamente México le da la regularización a la mamá. Y el derecho de identidad. Hoy se llaman, no es más la FM3 o FM2, la residencia permanente. ¿Y esto cómo se observa? ¿En qué sentido, cómo se observa? En el sentido de, muchas personas vienen ya con este claro sentido de quedarse aquí, así como muchas personas se van con el sentido de quedarse allá. Esto pone hasta cierto punto en peligro cierta situación que tenga que ver con un nivel de sobrepoblación, o qué pasa en otros aspectos. Niveles sobrepoblacionales en México no se dan todavía, no creo. Aquí en Chiapas, en unos estados como Guerrero, Oaxaca, podríamos hablar, pero tenemos que tomar en cuenta que en 15 años, en una nueva generación, el nivel demográfico será bajo, sino como el norte, seguramente como el centro de hoy. ¿Qué ventaja tiene? Yo me di cuenta inmediatamente en Tijuana y Ciudad Juárez, venía de Europa, venía con mi cultura europea, había asumido ya parte, o por lo menos estaba muy atento a la cultura mexicana, y tenía enfrente la cultura americana. No hay persona, no hay cultura que no pueda dar algo y recibir algo. Esto es un punto muy importante. Tenemos que empezar a ver lo que el otro tiene. Hay filósofos de la sociología como un Zygmunt Bauman, un Levinas, que dice al extranjero: tú eres mi espejo.
tú eres lo que me hace falta. El rechazo, por lo general, es un rechazo psicológico. Del otro que no conoces, tienes miedo. Parece fácil pensar que pues aquí lo lógico al hablar entre Centroamérica y México, pues debería haber como una cooperación o participar corresponsablemente de este asunto, porque parece que mientras se cruza la frontera se vuelve como un problema ajeno, ¿no? O sea, es, bueno, pues ya no estás aquí, pues ya eres problema de alguien más, ¿no? Esto vale para nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Y tocas un tema de bilateralismo o de regionalismo que sí es importante. Bueno, tú no has seguido el desarrollo de nuestras posadas aquí en el puente, primero con Ciudad Hidalgo y ahora el Carmen. Por varios motivos lo movimos al Carmen. Al comienzo eran acusaciones en contra de México, el malo de la película y Estados Unidos. Hasta que empezamos a decir, un momento, los gobiernos de Centroamérica tienen sus responsabilidades. Hay corrupción, hay despilfarro de fondos, hay venta de minas o licencias de minas donde el país recibe ni la migaja. Y esta gente son tus ciudadanos. Entonces, la acogida, la ayuda a nivel político, a nivel social, la puedes desear, pero no la puedes imponer. Unos se escandalizan de eso. Un chingo de gente. Empezando aquí, en la colonia. Los que venden cerveza, los que le rentan la casita, los que son polleros, los que son enganchadores, los taxistas, las combis, los tricicleros. Luego hay las grandes organizaciones que han entrado últimamente y que me han llevado a definir el río de la migración de Centroamérica entrando a México como el río revuelto. Desde el 92, con el Tratado de Paz en El Salvador, empiezan a organizarse las pandillas de Los Ángeles y San Diego, regresan durante la guerra de la Contra, apoyada por Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, y empieza, digamos, desde hace 5 años, 6, a infiltrarse en la migración y escudándose de la migración las grandes organizaciones. Llámalos Zetas, llámalos Maras, llámalos Salvatruchas, llámalos M18, que usan de la migración, y aquí el discurso sería muy largo y no quiero entrar en eso, de la migración por varios motivos. Sí. Y una organización estratégica de mi respeto, porque en mi vida he estudiado la organización de la mafia italiana, en parte de la Camorra de Nápoles, los grandes grupos terrorísticos como la Rote-Armee-Fraktion de Alemania, las Brigadas Rojas de Italia. Y sí hay gente detrás que sabe a dónde llegar, cómo llegar, por dónde llegar. Usaste una expresión muy correcta. Estamos asistiendo a modalidades siempre más revueltas de usar a la persona como objeto. Ahí está el punto. ¿Quieres tener una ecuación de eso? Business es business. Y hasta que tenemos un tipo de visión, de la que los alemanes llaman Weltanschauung, donde el dinero, la ganancia,
tiene prioridad absoluta, ya no es cuestión de policía, ya no es cuestión de gobierno. Sacrifico sobre este altar todo lo que puede ser sacrificado y que sea ganancia. Padre, Es muy fuerte lo que digo. falta intervención internacional. ¿Por qué razón? Y me refiero ya a otros niveles, porque todas las atrocidades que nos podemos enterar de las historias que se repiten diariamente, que usted perfectamente conoce en experiencia por el trabajo que ha realizado desde hace años, que tiene el contacto directo con las víctimas, o sea, son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Claro, Que no han sido reconocidos. pero ¿qué pasa, Carla? Que la migración, hasta que quede indocumentada, es invisible. Es invisible por el Estado, es invisible para la justicia, es invisible para la sociedad. No existen. ¿Y cuál es el paso? El paso es visualizarlo. Esta es otra pregunta muy difícil y muy compleja. ¿Qué entiendes por niño? Menores. Menores. 17 años y 11 meses Correctamente, podría ser y niños, 30 niñas, días. adolescentes, ¿no? ¿Sí? Este es un concepto que se ha desarrollado en Europa, Estados Unidos, pero en los Altos de Chiapas no existe. En Guatemala no existe. A los 12 años muchas niñas ya son mamás. A los 12 años el niño que no aporta en el campo, lo echan. No podemos desarrollar una legislación que no vaya paralela con la educación, con el cambio de mentalidad, con toda una infraestructura que permita a la familia no tener que depender del trabajo de menores. Padre, ¿qué ve usted en los ojos de las migrantes y de los migrantes? Por esta pregunta, mira, te nombraría Miss Periodista. Gracias. Sí. Son el pozo del mañana. De mi mañana, de tu mañana, de nuestro mañana.